que ese tema de la educación Es muy duro de entender. No puedo entender la destrucción de un trabajo tan importante como eran los libros de texto que te llevaban de veras. Y es falso que no hubiera libros de texto en lenguas indígenas, en idiomas indígenas, para decirlo correctamente. Eso es falso. Digo, me consta que es falso y a ti también te consta que es falso. Pero cuando se quiere utilizar la escuela para adoctrinar a los niños... Madrazas. Esto sí ya, Beatriz, me parece que es apocalíptico. Esa es Luego dicen, Teresina, que hablamos con palabras muy elevadas. Exacto. Es que eso de decir resiliencia es muy complicado. Pero hay una que le cuesta más trabajo. Empatía. Esa ni siquiera sabe qué existe. Esa no sabe qué quiere decir. Empatía no Pero, puede. A mí sí me parece que lo del sistema educativo mexicano es gravísimo. Es una Te quiero decir tragedia. que tú te llevas con la gente que no se parece a ti, que no piensa como tú. Mucho, siempre. Pero no te caen gordos porque no piensan como tú. No son tus enemigos, no sé, tus adversarios. Al contrario, creo que me dan una enorme oportunidad de aprendizaje. Me parece que es una de las mayores riquezas de nuestro país, el pluralismo, las diferencias entre nosotros. ¿Te puedo pedir que hables con cierta persona? Porque nomás, fíjate, no habla con nadie que no piense como él. Entonces, pues, tengo que aprender la tonalidad tabasqueña. Teresí, por favor, vamos a preguntarle a mi tocaya Pajés si el tono tabasqueño sirve para algo. Parece que no. Parece que no. Parece que no es por el acento de Macuspana. No, yo creo que no, Beatriz. Pero fíjate que esto me lleva a preguntarte algo. ¿Qué está pasando con la política en el mundo? ¿Por qué personalidades autoritarias que no tienen realmente la voluntad o la vocación de poder ayudar a los demás? Regálenos otro tecito. Un tecito no sugar. Sí. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué el mundo está...? Digo, te puedo decir Trump, te puedo decir López Obrador, te puedo decir Orbán, te puedo decir, en fin, ¿qué pasa, Beatriz? Pasa que las políticas económicas en general no dieron los resultados que se esperaban y que la revolución tecnológica generó un mundo lleno de expectativas y que esas expectativas no se han satisfecho. Entonces, como hay conglomerados sociales con muchas expectativas que no se han satisfecho y los políticos de las formaciones políticas convencionales, no hablo de las tradicionales porque ni siquiera son las tradicionales, las convencionales, han hecho muchas ofertas que las políticas económicas macro no les han permitido cumplir, todos estos conglomerados se enojaron mucho. Entonces, cualquier oportunista demagogo encontró terreno fértil. Entonces, es la etapa... O sea, ¿es el fracaso de la democracia? No, es el fracaso de las políticas económicas. Pero como tienen el poder, las políticas económicas, entonces se traslada el fracaso al ámbito político. Fíjate, sí. Las grandes crisis financieras, siempre el mundo financiero promete que va a haber una gran reforma, una gran reestructuración. Pasan algunos años, pasan algunos meses, se les olvida. Y no es cierto que haya una gran regulación de los órganos financieros, no es cierto que se revise cómo está el tema de las tasas de interés, no es cierto. Hasta que entra en otro ciclo y hay otra gran crisis. Hasta que entra en otro ciclo y hay otra gran crisis. A ver, Beatriz, si tú crees que de veras se puede resolver el problema de la desigualdad, o sea, porque yo creo que eso es lo que vendió el presidente, ¿no? Primero los pobres, en fin. Y yo lo que veo son clientelas, pues que están cooptadas con la ilusión
de algún día tener una situación un poco menos difícil. Pero tú que naciste en Tlaxcala, que conoces de a de veras, o sea, cuáles son los problemas, explícame, ¿se puede resolver eso? Más allá de una idea bonita, de que seduzca a los electores, ¿cómo se hace para resolver eso? Mucho más allá de una idea o de un diálogo en tiempos electorales, Tere, porque lo que no me parece correcto es que este sea un asunto que se aborda solo en elecciones con el propósito de ganar, encandilar a las personas que tienen problemas. Mira, primero hay que tener algunas coordenadas. Se trata de igualar hacia arriba. Claro. Porque hay quienes pobrismo proponen igualar hacia abajo. Que todos estemos más jodidos. Entonces, las gentes que hicieron un enorme esfuerzo para vivir un poco mejor y que tienen expectativas de que a sus hijos les vaya mejor, pues no se trata de que se vayan hacia abajo, ¿no? Entonces, hay que tener algunas convenciones. Se trata de igualar hacia arriba. Exacto. Eso es muy importante. Primero. Sí. Y tienes que fijar una medianía razonable. Como decía Benito Juárez, la honrada medianía. Pero es la honrada medianía. No tiene que ver eso con casas en Houston, ¿no? Eso no. ¿Esa no es la honrada medianía? ¿De qué hablas, Teresina? Ay, Beatriz. Tú tienes muchas ganas de que... Sí, ¿verdad? Es que yo soy mala. Cuidado, yo soy Teresina. Mala y grosera. Eres mala y traicionera. Tienes corazón de piedra. Porque sabes que te quiero. Y me muero. No, ya. Y no dejas. Y no dejas que me muera. Bueno. O que te quiera. Sí, mejor. Por ahí. Que sí. me muera, pues no, ahorita todavía no tantito. No, pi. Bueno, ¿qué sucede entonces? Primero tienes que lograr que haya una base. Esa base sí tiene que ser pareja. La gente tiene que tener alimentación suficiente para que su coco funcione. Claro, si no, no hay de Entonces otra. tienes que tener una política nutricional con certeza. Escuelas, por ejemplo, de tiempo completo con desayunos. Sería racional. Yo nunca entendí por qué cancelaron las escuelas de tiempo completo. Beatriz, no corresponde a ninguna de las prioridades de este gobierno. No, pero es que nada corresponde. Perdóname. Al revés, las escuelas de tiempo completo esas sí caían como anillo al dedo a la idea de una política social integral. Y los desayunos escolares, ¿no crees que también? Naturalmente. Entonces, es que Beatriz, perdón, lo que acabas de decir es muy importante. Si no comes, no aprendes. Si no comes, no piensas. Exacto. Entonces, si quieres que haya una sociedad de personas que piensen, bueno, entonces una política que garantice que haya abasto alimentario. Pero no solo cancelaron las escuelas de tiempo completo. La política agropecuaria ha sido errática, terrible, absurda, le ha pegado precisamente a los pequeños productores, a los medianos productores, a los que están dedicados en el sector primario a producir alimentos. Han dicho puras fantasías. Así es. Que iba a ser el gobierno de la autosuficiencia alimentaria, que íbamos a dejar de importar. Se multiplicó la importación de granos. Es cierto que se atravesó la crisis en Ucrania y le pegó al tema de los fertilizantes. Claro. Han estado caros los fertilizantes como nunca. Bueno, absurdo. Bueno, como si estuvieron en contra. Termina la banca de apoyo al campo. O sea, por primera vez en la historia de México, después de la Revolución Mexicana, desaparecieron los programas de financiamiento para el sector rural, para los productores de alimentos. Bueno, me tardaría todo el día hablando de los errores en la política agropecuaria. No, y mira que sabes de eso, Beatriz. Ha sido tu tema. Yo creo que uno de los temas centrales de tu vida es el tema del campo, el tema agropecuario.
Y ahorita lo que pues empezamos a ver cómo se empezó a deteriorar la situación para los productores en Sinaloa, en Sonora, y es un asunto que puede crecer, ¿no, Es muy Beatriz? serio, es muy serio. Los productores tuvieron que llegar a medidas extremas, como tomar carreteras y tomar aeropuertos, El pero aeropuerto. ellos simplemente están exigiendo lo que les prometieron. Les prometieron que iban a pagar los costos de producción del maíz, les prometieron una cantidad y luego resulta que se les olvidó, pues no puede ser. No, y luego les sale más caro producir. Que lo que ganan. Entonces, ¿cómo? Entonces, tienes que garantizar una base, acceso a la escuela, pero una escuela donde aprendas. ¿Cómo? No se trata ¿De depositar a los niños? Sí, no. ¿De guardarlos? No, se trata de usarlos. Porque, o sea, perdón. ¿Te acuerdas de una terrible película y libro de ciencia ficción? 1984. Ay, claro. Es que, fíjate, Beatriz, que ese tema de la educación es muy duro de entender. No puedo entender la destrucción de un trabajo tan importante como eran los libros de texto, que te llevaban de veras, y es falso que no hubiera libros de texto en lenguas indígenas, en idiomas indígenas, para decirlo correctamente. Eso es falso. Digo, me consta que es falso y a ti también te consta que es falso. Pero cuando se quiere utilizar la escuela para adoctrinar a los niños... Madrazas. Esto sí ya, Beatriz, me parece que es apocalíptico. Esa es luego dicen, Teresina, que hablamos con palabras muy elevadas. Exacto. Es que eso de decir resiliencia es muy complicado. Pero hay una que le cuesta más trabajo. Empatía. Esa ni siquiera sabe qué es. Esa no sabe qué quiere decir. Empatía no Pero, puede. A mí sí me parece que lo del sistema educativo mexicano es gravísimo. Es una Te quiero decir tragedia. que tuve la oportunidad de platicar con el doctor Guevara Niebla, que tú conoces muy bien. Bueno, su preocupación es absoluta. La destrucción de todos los criterios pedagógicos para poder hacer que los niños aprendan y aprendan fácilmente. Esto sí puede destruir al país, pero de fondo, Beatriz. Pienso incluso que la gran habilidad política que ha ocultado entre brumas lo que realmente ha estado pasando en el sistema educativo es un asunto que te refleja cierta intencionalidad. Es muy grave. No se conoció a tiempo cómo iba el proceso del cambio de los libros de texto. No se conoció a tiempo qué estaba pasando con los nuevos planes de estudio. No los hemos conocido plenamente. Así es. ¿Quién sabe? Lo único que sabemos es que con motivo del COVID no le aplicaron exámenes a los niños. Bueno, es que ya enlace la prueba que se hacía para ver si los niños año con año iban aprendiendo lo básico, lectura, escritura, comprensión de la lectura, aritmética, ya no se hace. La prueba PISA de la OCDE ya no se hace, Beatriz, porque mira, yo te lo voy a decir en una cosa que yo entiendo muy bien, bajar de peso. Bueno, quiero entender. Para bajar de peso, lo primero que tienes que hacer es pesarte. Si no te pesas antes y después de la dieta, ¿cómo sabes que bajaste de peso? Y el problema de este gobierno es que no hay evaluaciones. No se evalúa lo que se hizo. Es que evaluar es un concepto neoliberal. Sí. Tú andas muy confundida, Estoy Teresina. confundida, ¿verdad? No, pero francamente, tú también, tú francamente. quieres que los niños aprendan. Quiero ¿Qué que es los niños eso? aprendan. ¿Y no te gusta la ciencia? Dios mío. Estamos hundidos, Beatriz, de veras, estamos, más que ya no te voy a hacer la barba.
No, tienes razón. Sí, te puedo sugerir, te puedo dar las jirafas. Bueno, a ver, que Vero nos cuente. Y ahorita vuelvo al cuestionario Proust. No crean que se me va a ir viva Beatriz, ya